Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con la palabra del Señor. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema a compartir para hoy es acerca de la salvación. Cómo fuimos escogidos por Dios para la salvación de nuestra alma. Basado en 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 13 al 17. Y dice lo siguiente la palabra del Señor. Dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, que haya escogido a usted y a mí desde el principio para salvación. ¿Mediante qué, mi hermano? Dice la Escritura, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ser santificados por el Espíritu Santo de Dios implica una grande decisión. El aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador. La Escritura nos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente a Cristo Jesús. Él es nuestro Redentor, el que hace las cosas en nuestra vida de tal manera que nos maravillamos, porque la palabra de Dios que Él fue instruido y que nos dio a nosotros es una palabra viva y eficaz. Una palabra que penetra hasta el alma, parte el alma y el espíritu. Dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón. Y no hay ninguna otra cosa creada que no esté desnuda delante de su presencia. Y la santificación del espíritu es a través de aceptar a Cristo. Y entonces, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo de verdad viene a nosotros, pero con una condición, de que seamos nosotros en la fe, en el Hijo de Dios, fundados. Porque la fe en el Hijo de Dios agrada al Señor. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Porque si creemos en Él, debemos saber que Él es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos ayuda a comprender que hay una vida diferente. Nos ayuda a entender que podemos nosotros hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, poniendo toda nuestra voluntad, ciertamente, nuestra decisión de venir al camino de Cristo, dejar el camino que tenemos nosotros trazado en nuestra vida y venir al camino de Cristo. Porque dice Cristo hablando en el Evangelio, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que ama su vida, así como está en el mundo, dice, la perderá. Pero el que pierda su vida en el mundo, la encontrará en el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad nos conducen a la salvación. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Señor Jesucristo sigue todavía hablando. Siempre lo va a hacer, porque Él es paciente y espera que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, que dejemos nosotros los delitos y los pecados, y que muera el hombre viejo y nazca el hombre en el espíritu y en el agua. Mi amigo, mi hermano, es una decisión suya y mía, si creemos esta palabra. La palabra de Dios es vida, es espíritu. Y en esto el Señor
nos dice que tenemos que vivir. El ancla del alma tiene que ser de tal manera que debe estar fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. Queremos vivir la eternidad. Empecemos a vivir la palabra de Dios que es eterna en este mundo, pero no estando en el mundo, sino estando en el reino de Dios, en el camino de Cristo. Continúa la Escritura diciendo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando leemos la palabra, nosotros nos purificamos a nosotros mismos, porque la palabra misma nos limpia. Y es importante que cuando la leamos creyendo y haciéndola nuestra, para que esta palabra dé fruto en su tiempo, a 30, a 60 o a 100 por uno. Porque nosotros tenemos que sembrar la palabra en nuestro corazón. Tenemos que nosotros con fe hacer las cosas que están escritas, creyendo. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero estando en Cristo, en la palabra, todo es posible si podemos creer. Y agrega lo siguiente: y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y el Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, una consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en la buena palabra y en la buena obra. La confirmación de la palabra a través de nuestra vida es de tal manera que se realiza, toma una verdad y la fe se fortifica y la fe se perfecciona. Porque cuando la fe empieza a obrar creyendo en la palabra de Dios, esta fe empieza a crecer de tal manera que se afirma en nuestra alma, en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos en Cristo Jesús, seremos salvos. Y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, vendremos a ser la salvación de nuestra alma, como dice la Escritura, por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Este fue su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo siempre hay una esperanza de vida en el Espíritu Santo de Dios y en la verdad de Cristo. Sí, amén.